Te damos la bienvenida al Centro de Orientación Cristiano Abba Padre. Ya estamos por comenzar nuestro mensaje dominical, así que ponte cómodo y prepara tu corazón para adorar a Dios. Por favor, acompáñame en esta pequeña oración. Padre, te doy gracias por esta semilla que nos entregas hoy. Permite que seamos tierra buena que empieza a dar fruto al 100%. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor, te doy gracias en esta hora porque has sido bueno con todos los que estamos escuchando esta transmisión. Ha sido bueno, Dios, lo sabemos. Hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has guardado, nos has permitido vivir ciertas cosas, circunstancias, algunas difíciles, algunas de alegría, algunas, Señor, que no esperábamos que sucedieran, pero aquí estamos, Señor, y sabemos que tú eres el que nos sostiene. Tú eres, Señor, el que nos has traído hasta aquí. Y sé, Dios mío, que el que está escuchando esta transmisión es porque tú quieres hablar a su vida, es porque tienes algo para su vida, algo que decir, algo que aportarles, algo que enseñarles para que puedan ellos crecer en su caminar. Muchos tenemos inquietudes, muchos tenemos, Señor, preguntas. Algunos estamos atravesando situaciones en las cuales todavía no hemos terminado nuestro proceso personal, pero sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Estamos iniciando este año 2021 y sabemos, Dios, que lo hemos iniciado de la mano contigo, Señor. Te damos las gracias, como lo dijimos, Señor, en nuestra reunión pasada, donde dimos nuestras palabras de agradecimiento a ti, Señor, por el año 2020. Y Señor, nuestra encomienda, nuestra vida en este nuevo año del 2021. Te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero leer contigo en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20 al 22. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20 al 22, que dice de la siguiente manera: no importa cuántas promesas haya hecho Dios, Cristo siempre ha sido el sí de todas ellas. Por eso, por medio de Jesucristo, cuando alabamos a Dios decimos, así sea. Dios nos da la garantía de que ustedes y nosotros pertenecemos a Jesucristo y nos ha consagrado, nos ha puesto una marca que muestra que le pertenecemos, el Espíritu en nuestros corazones, como un adelanto que garantiza que nos dará todo lo que nos ha prometido. Hoy vengo a hablarte de que tienes la garantía. La versión que acabo de leer es Palabra de Dios para Todos, PDT, si lo quieren buscar, 2 de Corintios 1:20. Una de las cosas que me llama la atención del tiempo que hemos vivido en el 2020 y que estamos iniciando en el 2021, que para nada todavía ha terminado el proceso que vive la humanidad, y seguramente los procesos que estamos viviendo de manera personal, es que creo que más de un cristiano ha cuestionado su fe. Creo que más de un creyente se ha hecho las preguntas acerca de qué forma ha sido su vivencia en Dios, cómo ha sido su cristianismo, su fe. Se ha replanteado su fe. Yo quiero decirte que una de las cosas que a veces tendemos a pensar es que, y decimos que Dios no cambia, ¿verdad? Y es cierto, Dios es uno mismo, pero la Biblia dice que nosotros debemos renovarnos constantemente en el espíritu de nuestro entendimiento, es decir, que Dios va haciendo un trabajo en nuestra mente. Dios va haciendo un trabajo en nuestra vida. Quiere decir que nosotros sí debemos ir cambiando. Esto lo que me demuestra es que a veces defendemos
formas de pensamiento, defendemos formas de hacer las cosas, maneras, y una de las cosas que Dios nos ha forzado a ver en medio de toda esta circunstancia es que no necesariamente lo que veníamos haciendo o lo que venías haciendo era lo final. Siempre había un peldaño más en el cual podíamos nosotros crecer, avanzar. Y esto me llevaba a pensar de que, ¿dónde quedan entonces esas cosas que nosotros decíamos o declarábamos como gritos de guerra? ¿Será que habíamos entendido o nos habíamos planteado mal estas cosas? Por ejemplo, cuando a veces nosotros decíamos, mira, ¿sabes qué? Dios me ha dicho que no me va a faltar el pan. ¿Y qué pasa cuando te faltó el pan? Dios, yo he creído en Dios que Él llevó todas nuestras enfermedades. Dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y algunos pudieron haber dicho, así que yo no voy a enfermar, pero resulta que enfermaste. O alguno dice que plaga no tocará tu morada, dice el Salmo 91. Entonces la plaga no llegará a mi casa, pero alguien se infectó, alguien enfermó, alguien se contagió. Y resulta que viene una voz que dice, ¿será que Dios te abandonó? ¿Será que no tienes la fe suficiente? ¿Será que no estás creyendo bien? Y entonces ahí es donde pensamos que lo que tenemos no funciona, que lo que tenemos hay algo mal, que hay algo que no está funcionando, hay algo que está mal. Y entonces comenzamos a cuestionarnos, ¿será que soy creyente realmente? Como lo decíamos en una reflexión anterior, ¿será que realmente yo soy un cristiano? ¿Será que realmente Dios está conmigo? ¿Será que Dios me está castigando? ¿Qué será lo que está pasando? La realidad es que esto me lleva a pensar, Dios mío, ¿qué es lo que nosotros en todo este tiempo como creyentes, lo que quizás teníamos como declaraciones tipo amuleto, tipo como una protección, no sé, hasta algo, parece hasta esotérico, Señor? ¿Será que había algo que no estaba haciendo correctamente? Y esto me lleva a pensar en el siguiente ejemplo, que me imaginaba cuando tú y yo vamos a comprar algún producto y vemos la vidriera, no sé, viste ese equipo que te gustó, ese reproductor, ese celular, ese aparato que querías comprar para la cocina, o no sé, aquello que tú sabes querías tener. Tú lo ves en la vitrina, lo ves nuevo y te dicen todas las características. No se recalienta, tiene múltiples capacidades, tanto de memoria, alcanza tal temperatura, tiene tantas revoluciones por minuto, y tú dices, wow, cada vez que ves una característica, tú dices, este es el equipo. Una de las cosas que yo hago antes de comprar, y los que me conocen saben que intento documentarme sobre lo que voy a invertir, en aquello que voy a comprar, cuánto tiempo de garantía tiene, cuáles son las características de todas estas cosas. Y entonces siempre me he dado cuenta que dice que dan la garantía de acuerdo únicamente por fallas de fabricación y las garantías del fabricante. Y es que si alguna de esas características no se cumplen, pues simplemente hay algo que no estaba bien en el producto. Pero lo que me lleva a pensar es lo siguiente, no tanto eso, y es que un producto puede estar en la vitrina el tiempo que tú quieras, pero la garantía o la efectividad de eso que dice que tiene ese aparato no se llevará a cabo si nunca alguien lo compra, si nunca alguien lo adquiere. Esa promesa sobre ese producto, sobre eso que estás adquiriendo, solo comienza a ejecutarse cuando alguien lo obtiene. Y me he puesto a pensar que nosotros hemos hecho esto con las cosas de Dios. Hemos puesto su palabra, sus promesas, lo que Él plantea de lo que es la vida de un creyente en una vitrina. Lo vemos y lo presentamos, claro.
Dios dijo esto es impresionante lo que Dios puede hacer. Mira, está en la vitrina, pero nadie lo adquiere totalmente, o nadie lo ha entendido y lo ha adquirido como creo Dios quisiera que lo obtuviéramos para que se ejecute. Es decir, quizás tú y yo hemos creído, hemos aceptado a Jesús como Salvador, pero no hemos entendido cómo funciona ese efecto, eso que Dios hace a través de lo que nos ha dado, a través de lo que nos ha ofrecido a través de Jesucristo. Y es que muchos pensamos, ¿usted cree que sería correcto pensar que si tú compras, por ejemplo, tú dices, voy a comprar este celular y comienzas a tomar fotos, a grabar videos, dice, bueno, tiene tantos gigas de capacidad. Y tú dices, eso soporta todo. O aquella cosa dice, soporta tanto de temperatura, esa cocina, ese uso que le vas a dar a esa batidora, pero sería un error pensar que nada de eso va a ser sometido a ser usado. Es decir, yo creo que si alguien llega y diga, mira, compré esto y de verdad que debe ser muy bueno. ¿Y ya lo probaste? No, no lo he probado, pero dice que es espectacular. ¿Y cuándo vas a saber que es espectacular? Bueno, no, ahí en la vitrina está bien bonito, ahí en mi gavetero, ahí en la vitrina de mi sala, es precioso. Allí, pero jamás se pone a prueba si tú no enciendes ese aparato. Si tú no lo sometes a que sea enfrentado ante la adversidad, ante ese calor cuando enciendes esa cocina, ante que esa memoria se llene cuando comienzas a grabar un video, tomar las fotos en ese celular que compraste. Es decir, la única manera que comience a avanzar las promesas de ese aparato, de eso, es que comience a vivir la realidad para lo cual fue creado. Y esto es lo que me lleva a pensar que nosotros tenemos que entender algo similar en la vida del creyente. Dice 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20 en adelante. Dice que no importa cuántas promesas Dios haya hecho en el pasado, en el presente o las cosas que tú le has creído al Señor, está muy bien. Porque dice que Cristo es el sí de todas esas promesas. Entonces tú tienes la primera garantía, tienes la garantía de que Jesucristo es el sí de todas las promesas, de todas aquellas cosas que dijeron que cuando Cristo llegaría a tu vida, que cuando tú aceptabas a Jesús como Salvador, que cuando tú le dijiste que sí al Señor, a tu Dios, sucederían. Pero Dios no quiere que nos quedemos en una vitrina, no quiere que Jesús se quede en una vitrina para que se ejecute, para que pueda ser funcional, para lo cual tú has sido creado. Dios nos saca a la vida real, Dios nos enfrenta a las circunstancias, porque cuando alguien dice que Dios lo guarda de la enfermedad, pues tienes que enfermar, que Dios provee, pues tiene que escasear. La realidad es que Él dice, todas las promesas que tú te puedas imaginar, todas las cosas en Jesús son un sí. Están cumplidas en Cristo. Señor, tú me prometiste y dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y Dios te dice, sí, está cumplido, hecho. En Jesús es un sí. Señor, pero me faltó el pan ayer. Dios te va a decir, eso es otro tema. No entiendo, Dios. Pero tú dices que plaga no tocará mi morada, pero tocó la plaga mi morada. En Cristo es un sí, no tocará tu morada. Pero si tocó tu morada, tienes que entender algo más entonces. ¿Y Dios qué es entonces lo que tengo que entender? Esto es algo que yo creo que nos explota la mente, que nos debe cambiar nuestro paradigma, nuestra forma de ver las cosas. Debería enseñarnos algo más, porque si yo te pregunto, ¿tú crees en Jesús? ¿Tú crees que Dios es fiel, que es poderoso? Yo sé que vas a decir, amén, lo creo. Y la Escritura lo ratifica, dice que en Cristo se han cumplido todas las promesas. Es decir, tú tienes garantizado, porque si tú tienes a Jesús en tu corazón, si tú le dijiste, Dios, yo te he recibido en mi vida, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, yo vivo bajo tu sala, bajo tu cobertura, Dios te dice, todas las promesas en ti están cumplidas.
¡Wow! Y entonces el problema es que hemos entendido de manera incorrecta lo que viene. Hemos entendido de una manera equivocada. Porque es como que te dicen, mira, una cosa es que tengas, ¿cómo decir? Que tengas todas estas capacidades. Y otra cosa es que seas sometido a prueba, eso. Otra cosa es lo que yo estoy haciendo en ti. Es decir, si Dios te ha dicho que en Él tú estás cubierto en tus necesidades, en tu salud, en tu bienestar, pero a pesar de eso llega a tu vida, entonces no puedes pensar de que Jesús falló o de que las promesas de Dios no se están cumpliendo en ti. La razón que suceda es otra. Dios permite las cosas que nosotros vivimos, porque si Él tiene la garantía para nosotros en todas estas cosas, las permite entonces con otra razón, para que tú y yo podamos cumplir nuestro propósito. Jamás podemos ver lo que nos acontece como algo de que Dios falló o una promesa no se está cumpliendo en nosotros. Es decir, nosotros tenemos que quitar de nuestra mente que Dios no está cumpliendo las promesas en nosotros. Dice la Escritura y seguirá diciendo, todas las promesas para los que están en Cristo, en Jesús, están cumplidas. Tú estás viviendo la promesa de Dios, tú estás viviendo la realidad de estar en su presencia. Todo aquello que está garantizado en su palabra, tienes garantía de eso. Pero cuando pasa lo contrario, no puedes decir que no se está cumpliendo. Tienes que aprender a ver lo que dijo Jesús. Para gloria mía está sucediendo esto, para que crezcas, para que avances, para que tu propósito sea cumplido. Porque el creyente que se ve del otro lado de la valla, donde Dios lo abandonó, donde Dios no está cumpliendo su promesa, donde Dios no está respondiendo, entonces no ha entendido que tiene garantía en Cristo Jesús. Porque la palabra sigue diciendo, Él es el sí, Jesús es el sí. Dice, no importa cuántas promesas Dios haya hecho, no importa cuántas promesas te sepas de memoria, lo único que tienes que saber y entender y tener presente es que Cristo es el sí de todas esas promesas. Por eso en medio de Jesucristo dice, cuando alabamos a Dios decimos, amén, así sea. Cuando tú oras dices amén. Cuando tú lees su palabra dices amén, que quiere decir así sea, porque Jesús las ha hecho realidad. Jesús es el sí de todas las promesas. Tenemos un enfoque, como lo decía, equivocado. Pensamos que tenemos que esperar que Dios diga sí a sus promesas, y no es así. Ya Él dijo que sí a través de Jesús. Las promesas que están escritas en su palabra están cumplidas en tu vida a través de Jesucristo. Pero en su palabra claramente dice que Jesús es el sí de esas promesas. Entonces, cuando vivo algo distinto a lo que creo es el cumplimiento de su promesa, ¿qué me sucede? ¿Qué siento? ¿Será que tenemos entonces que replantearnos la forma en que hemos estado viendo a Dios? Así que recuerda, desde que aceptaste a Jesús, estas promesas están cumplidas en tu vida y todo lo demás que ocurra no es en tu contra, es para ti. Recuerda esto, todo lo que ocurre, si eres de Dios, si le has dicho que sea Jesús, todo lo que ocurre es para ti, no contra ti. Y la verdad es que cuando no lo entendemos, tenemos muchos adversarios que sacan provecho de esto. Sacan provecho en tu mente y en tu corazón para hacerte creer de que es contra ti, algo hiciste mal. De alguna manera estás mal. De alguna manera Dios te está castigando, de alguna manera Dios se olvidó o se le traspapeló escuchar tu oración. La verdad es que Dios siempre ha estado con nosotros. Romanos 8, 28 y 29 dice: estamos seguros además de que todo colabora para el bien de los que aman a Dios, de los que han sido elegidos conforme a su designio.
Porque a quienes Dios conoció de antemano los destinó también desde el principio a reproducir la imagen de su Hijo, que había de ser el primogénito entre muchos hermanos. Mira, si tú entiendes esto, entonces entiendes Romanos 8:28, de que todo lo que sucede, dice aquí su palabra, todo lo que acontece colabora para el bien de los que le aman. ¿Tú amas a Dios? ¿Tú realmente le has entregado tu corazón? ¿Tú has sentido el llamado de Dios en tu vida? Déjame decirte algo. Entonces, dice que entonces todo lo que sucede colabora para el bien. Y mira lo que dice el 29, que aquellos que conoció los destinó desde el principio para reproducir en ellos, ¿qué? La imagen de su Hijo. Aquí hay una gran clave. Y es que si entonces no es contra mí, si todas sus promesas están cumplidas en mí, la plaga no tocará mi morada, Dios es mi provisión, Dios es mi sanador, y todas esas promesas están cumplidas en mí, entonces ¿para qué ocurre? Aquí está la respuesta en el versículo 29, cuando dice que nos destinó desde el principio para reproducir la imagen de su Hijo en nosotros. No hay otra forma. Así que cuando tú y yo entendemos que somos hijos de Dios, no nos victimizamos, sino que asumimos todo esto como un plan de Dios para formar el carácter de Cristo en nosotros. Yo reflexionaba, mejor dicho, el 2020 ha sido un año de mucha reflexión. Y creo que el 2021 también seguirá siendo un año de mucha reflexión, pero de muchos nuevos aprendizajes. Algo que el 2020 eliminó fue romper muchos esquemas de nuestra forma de creer, de nuestra fe, de nuestro cristianismo. Nos confrontó contra aquello de por qué íbamos a una iglesia. Nos confrontó acerca de la razón por qué nosotros decíamos lo que decíamos de su palabra. Nos confrontó con aquello si realmente nosotros estamos dispuestos a entregar todo de nuestros corazones. Así que cuando nosotros entendemos esto, la verdad es que no tenemos más que decir que Dios está haciendo algo, porque lo primero que tenemos que entender cuando tenemos garantías es que Jesús es el sí de sus promesas. Y lo segundo que tenemos que entender es que Él es el dueño. Él es el dueño. Dice el versículo 21, Dios nos da la garantía de que ustedes y nosotros pertenecemos a Jesucristo y nos ha consagrado. Nos ha puesto una marca que muestra que le pertenecemos. El Espíritu en nuestros corazones como un adelanto que garantiza que nos dará todo lo que nos ha prometido. 3 cosas que tienes que tomar en cuenta de esta garantía: que le perteneces, que te ha consagrado y que te ha dado un adelanto de eso que te ha prometido. ¿Cómo es esto? No entiendo. Bueno, lo primero es que si Él es el dueño, Él es el fabricante, Él es el que ofrece, el proveedor, entonces tiene la garantía en primer lugar de que le pertenece, dice este versículo. Dios nos dio la garantía de que tú y yo, dice aquí, le pertenecemos a Jesucristo. Mira, si tú le perteneces al Señor, entonces esa es la primera garantía. Él paga todo. Si Él es tu papá, si tú le perteneces, tienes que entender que Él no te va a dejar abandonado. De que si hay algo en la cual tu vida se ha metido, estás atravesando un valle, la factura es muy alta de lo que te ha tocado vivir y tú dices, ¿cómo voy a salir de esto? Dios dice aquí, yo pago la cuenta. Yo soy el que te saco de allí. Si tocó una enfermedad tu vida,
Tienes que entender que yo seré el que te levantaré, sea aquí en esta vida o sea en la posterior. Porque una de las cosas que también me ha llevado a entender y que nos hace crecer en medio de todo esto es que nosotros no podemos ver las cosas de Dios solamente en este plano donde nosotros estamos viviendo en estos cortos años de vida. Tenemos que aprender a proyectar nuestra vida hacia la eternidad. Y es la única manera de entender y de asumir y decir, Señor, yo estoy parado en ti. Porque si tú hoy estás viviendo pensando de que mañana Dios tiene que cumplir, no estás entendiendo las promesas de Dios. Como te digo, Dios está formando algo en tu vida y quizás ese proceso no termine aquí, sino continúe en la eternidad. Entonces, capaz eso que estás viviendo entonces nunca desaparezca, pero eso no quiere decir que la promesa de Dios no se ha cumplido en ti, porque Jesús sigue diciendo, yo soy el sí de las promesas. Jesús es el sí y el amén de las promesas, porque tú le perteneces. Y no quiere decir que aquí termina todo. Amén para aquellos que Dios les responde aquí. Amén para aquellos que terminan el proceso aquí. Qué bueno para aquellos que pueden decir, mira, esta parte Dios la cumplió y la culminó en mí en esta vida. Y no es que no la haya cumplido, ya la cumplió. Pero algunos pueden ver el cierre de ciclos en su vida y dar la gloria al Señor. Pero igual, aunque no lo veas, tienes que dar la gloria a Dios, porque aunque no cierres ese ciclo aquí, tienes que tener presente que lo vas a cerrar, como lo dicen Hebreos, que hubieron muchos creyentes, muchos hombres de Dios que cerraron los ojos sin ver en esta vida cumplido aquella cosa por lo cual ellos estaban esperando. Eso nos debe llevar a pensar de que este camino es más trascendente de que solamente verlo en esta tierra. La segunda garantía es que Él te ha consagrado. Pero en la primera que dice que tú le perteneces, dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Llévate esta palabra, nadie arrebatará tu vida de la mano de Dios. Nadie puede arrebatar tu vida si estás en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú has aprendido a escuchar la voz de Dios, te aseguro algo, que en medio de este valle, en medio de las circunstancias, lo que te tocó vivir en el 2020 y lo que está pasando en este 2021, quizás trajiste cosas del año pasado, tienes que entender que el Señor ha estado contigo y ha tratado contigo. Y Él dice que te conoce y que tú sabes escuchar su voz. Así que dice que no perecerán jamás. Pero un día vamos a morir en esta tierra. ¿Y cómo es esto entonces? No pereceremos porque la vida no termina aquí. Y no la seremos arrebatados de la mano del Señor, porque el hecho de que enfermes o el hecho de que algo suceda no quiere decir de que no estás en la mano de Dios. La primera garantía es que le perteneces y la segunda es que has sido consagrado. Dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Consagrado significa dedicado, apartado para, o que ha sido ungido para una razón. Cuando tú le dijiste que sí a Jesús, ¿sabes qué hizo el Señor? Le dio propósito a tu vida. Es como cuando en un lugar agarran un utensilio y dice, este utensilio está dedicado para solamente colocar tal cosa. Por ejemplo, en una iglesia, en algún lugar, en los lugares religiosos que tienen a apartar objetos para dedicarlos para hacer ciertas ceremonias. O cuando estamos en casa que decimos que este recipiente es solo para tal cosa, o este es de papá para que papá tome el café. Nosotros tendemos a veces a dedicar ciertas cosas para cierto uso. Cuando tú has llegado a las manos de Jesús, cuando tú has llegado a la mano de nuestro Dios, dice que Él te apartó y te creó para gloria de su nombre. Tienes que entender algo, tu vida a partir de que le dijiste a Jesús tiene un propósito. Y Dios no se va a cansar, Dios no se va a detener, Dios va a cumplir sus propósitos en ti, sea hasta que tú aún tengas que vivir lo que tengas que vivir. Así sea que yo tenga que pasar lo que tenga que pasar, Dios no se va a rendir conmigo. Cuando algo sucede y algo no cambia, no es porque Dios se rindió, es porque yo me rendí. Es porque yo no quise más el proceso de Dios, es porque yo le puse pausa y dije, Señor, no más. Pero Dios nunca se cansa. Y lo tercero es que tienes garantía porque Él te ha dado un adelanto. Dice aquí leímos en el
aquí en el capítulo 2, perdón, en 2 de Corintios capítulo 1, en el versículo 22, dice, nos ha puesto una marca que le pertenecemos, el Espíritu de nuestros corazones, como un adelanto que garantiza que nos dará todo lo que nos ha prometido. ¿Saben que cuando una pareja se compromete, se hacen novios, generalmente se le da un anillo de compromiso? Cuando viene el novio y se arrodilla y hace así y le dice, mi amor, quiero decirte algo, y esa mujer se agarra la cabeza y dice, ya viene lo que estaba esperando, y le dice, ¿te quieres casar conmigo? Y bueno, uno espera que diga que sí. Y cuando esa chica dice que sí, y bueno, todo es algo como espiritual, parece algo mágico ese momento. Y resulta que agarras ese anillo y lo colocas en su dedo. Y cuando colocas ese anillo en su dedo, ella no se lo quita y se lo muestra a las amigas. Y miren, miren, el anillo con esa piedra o con ese diseño o lo que sea, así sea sencillo. El anillo es una promesa, es un compromiso de que posteriormente viene una boda, de que ese hombre y esa mujer están en un compromiso de matrimonio. Es una muestra, una pequeña muestra, muy pequeña, porque en realidad el matrimonio no puede reflejarse solamente allí. Y el Señor nos dice que el Espíritu Santo es un adelanto, es decir, lo que nosotros experimentamos a través del Espíritu Santo es solamente una pequeña muestra de lo que nos espera en la presencia de Dios. ¡Wow! Ahí puedo entender las palabras de Jesús cuando le decía a los discípulos, muchachos, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el Consolador y el que les revelará todo lo que yo pienso y lo que yo quiero decirles y lo que yo quiero hacer en sus vidas. Y otra cosa, si yo no me voy, serían muy egoístas, porque entonces solamente me pueden ver aquellos que están conmigo, ustedes. Pero si me voy, el Espíritu Santo morará en todos aquellos que decidan recibirme. Y ese Espíritu Santo es un adelanto, es esa garantía que tú tienes de que Él está contigo, de que Dios te está diciendo, estoy contigo, y lo que te he prometido, aunque es un sí en Jesucristo, no tienes idea de lo que espera allá adelante, no tienes idea de lo que te espera. Por eso en Juan capítulo 16 versículo 7 dice, en realidad, Jesús le dice, ¿no? En realidad a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, lo enviaré. Y ¿sabes qué? A veces lo olvidamos, pero está escrito aquí que ese Espíritu que está en nuestros corazones es un adelanto de lo que vamos a vivir. ¿Cuántos han sido quebrantados por el Espíritu de Dios? ¿Cuántos el Espíritu de nuestro Dios los ha tocado, les ha hablado, les ha dado fuerza, los ha levantado? Porque sabes, tú estás allí, no por tus propias fuerzas. Tú estás allí, tú pasaste el 2020, no porque eres el más guapo, el más fuerte, el más optimista. No, no te creas eso. Es el Espíritu de Dios en ti. Es la fuerza del Señor en tu vida, que te habla, que te sostiene. Tú a veces crees que ya vas a caer en el abismo, has creído que ibas a desbordarte, que te ibas por un despeñadero, pero no, ¿verdad? No te fuiste, estás aquí. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios ha estado contigo hasta el día de hoy y lo seguirá estando en los días que han de venir. Y para terminar, quiero decirte que sí, sabemos que Jesús es el sí, entonces sí, el amén, y que le pertenecemos porque Él es el dueño. Entonces tenemos que entender que todo lo demás es parte de tu formación, de tu transformación. Es un instrumento de Dios para regular algo en tu vida.
Es la forma de Dios provocar, sacar algo de ti que si de otra manera no sucedería. Dios está provocando algo en el mundo con esto. Dios está provocando algo en tu vida con lo que estás viviendo. Y parece que no tiene sentido aquí en este momento, pero lo vas a entender. Y Pablo lo vivió. Y estamos hablando de Pablo, un hombre que vio muchísimas cosas, vivió el poder de Dios en carne propia, a través de sus manos, a través de su vida fluyó el poder. Dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, del 8 en adelante, dice: 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento. Parece mi oración, parece tu oración quizás. Pero Dios me ha contestado, y esta es una palabra que quiero que te lleves hoy. Esto que dice a continuación es algo que me ha tocado y creo que va a tocar tu vida también. Mira lo que dice el versículo 9: pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. ¿Sabes por qué pensé en este mensaje? Porque decía: Señor, he dicho tus promesas, he predicado de tu poder, de lo que tú haces, pero y me he preguntado y me han preguntado: ¿cómo debo orar? ¿Cuál es la fórmula para que suceda o no cual cosa? Y aquí hay algo trascendental, porque al final de todo, que Dios nos trata como un niño, como unos niños, y vamos madurando. Por eso es que yo no puedo ser el mismo del año pasado, ni tú puedes ser el mismo ni la misma. Tenemos que cambiar, tenemos que avanzar. No esperes que las cosas sean iguales. No, tienes que pensar en que Dios quiere algo más. Y Pablo le estaba diciendo: Señor, ¿sabes? No quiero sufrir más, no quiero más esto que estoy viviendo. Y el Señor le dice: ¿sabes qué? Hay muchas promesas, yo he prometido estar contigo, tú conoces mi palabra, pero te voy a dar un secreto, Pablo. Mi amor es lo único que tú necesitas. Wow. ¿Sabes? Esto me dice y me reconfirma la palabra que hemos venido hablando, que Jesús es el sí. Jesús es el sí. Jesús es el amén, porque es todo lo que necesitas. Y dice más adelante: mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero, dice Pablo, sentirme orgulloso en mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado, perseguido y de tener necesidades y dificultades, con tal de ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. La enseñanza que te debe quedar del 2020 es reconocer que eres débil, saber que eres fuerte cuando reconoces que eres débil. Si reconociste que eras frágil, que también enfermabas, que también escaseabas, que también eras una persona que estaba sometido a estas cosas y que tenías que atravesar muchas de estas cosas y que no eras fuerte en tus capacidades, ni en tu orgullo, ni en lo que quieras que tú creías que te daba valor, entonces este año empezaste más fuerte que el año pasado. Quizás todos te puedan ver con los mismos problemas, con las mismas circunstancias, con la misma enfermedad, con la misma deuda, con la misma situación. Pero si esto ya cambió en ti, dentro de ti, entendiendo que eres débil y que necesitas de Dios, necesitas de su amor, entonces empezaste este año mucho más fuerte. Y si no es así, entonces tienes la oportunidad hoy de empezar más fuerte este año 2021 diciéndole: Señor, soy débil, te necesito. Gracias, Señor. Dios nos dice hoy que todo lo que nos ha tocado pasar es para que entendamos que su amor es todo lo que necesitamos. El Señor te dice que no te ha abandonado ni te ha dejado.
No lo ves, pero en realidad nada te falta. Él te dice, mi amor es todo lo que necesitas. La mayor garantía que tenemos es que Él estará con nosotros hasta el fin. Él lo dijo en Mateo 28, enseñándoles, dice, porque Él los mandó a ser discípulos, no, dice que manden todas estas cosas, pero recuerden, muchachos, esto, ojo, un momento, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alguien necesita escuchar esto. Alguien necesita saber que Dios está en sus vidas, que Dios no los ha abandonado, que el Señor siempre ha estado allí para ayudarte a levantarte, para decirte que estás iniciando un nuevo año, pero un nuevo año con un cambio en tu vida, con algo diferente. Creo que es lo que tenemos que entender. Tenemos que comenzar a tener una visión diferente de lo que leemos, de cómo vemos aún las promesas de Dios. A veces pensamos que son amuletos. Por favor, no iniciemos este año así. Como que repitiendo algo, como un mantra, pareciese que algo va a pasar en nuestro alrededor, y en realidad tienes que leerlo simplemente reafirmando que así es. Es la palabra de Dios ya cumplida en tu vida. No que se va a cumplir, ya está cumplida en ti porque Jesús está en ti. Creo que tenemos que replantearnos estas cosas, porque aquel que no entiende esto está en una lucha y una crisis en su fe. Debe estar, como dicen por ahí, crisiado, enloquecido. Pero cuando damos este paso, le estamos diciendo, Señor, entiendo que me has llevado una nueva etapa de crecimiento en mi vida. Si esto ha tocado tu corazón, quiero orar por ti para que el Señor te haga comenzar esta nueva etapa con un nuevo entendimiento, con un renuevo en tu fe, en tus fuerzas, y con una visión fresca cuando leas su palabra, cuando aprendas a verlo a Él, cuando ores y cuando veas aún tus propias situaciones, aprendas este año a verlos con otros ojos. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, por favor. Dios, te doy gracias en esta hora, porque hoy entiendo, Señor, que tú no me has abandonado, que el 2020 marcó una etapa de mi vida en la cual me has hecho entender, como a Pablo, que muchas de las cosas que se manifestaron allí, Señor, no era porque no estabas, o no era porque no oré bien, o no era porque no creía en tus promesas. Entiendo, Dios, que tus promesas fueron un sí y un amén en mi vida, sino que tenía que entender que todas las cosas que pasan para mí y no contra mí. Por eso hoy te pido perdón por aquellas cosas que yo asumí como un castigo, que yo asumí como algo, Señor, que donde tú no estabas y me habías abandonado. Perdóname, Señor. Perdóname por ser débil en mi fe, por ser falto de entendimiento. Señor, quiero que en este 2021 tú renueves mis ojos para entender distinto, para crecer, para no estancarme, para no buscar aquello viejo que yo pensaba que debía ser de cierta forma. Hoy entiendo, Señor, que tú me empujas a avanzar, a renovar mi forma de plantear mi fe, mi forma de leer tu palabra, mi forma aún de ver mis problemas. Señor, te entrego mi vida. Y Señor, este año 2021, creo, no que veré tu gloria y tu mano en mi vida, estoy viendo desde ya tus promesas cumplidas en mí y tus propósitos cumplidos en mí. Te doy gracias, Padre, por lo que estás haciendo en mi vida y el proceso en el cual, Señor, tú estás formando mi carácter. Solamente, Señor, ayuda en mi incredulidad, fortalece mi fe y dame fuerzas
para poder cumplir y cerrar los ciclos en mi vida y así poder ayudar a otros como mandaste a Pedro, Señor, para ayudar a sus hermanos. Quiero ser de bendición para otros, Señor, en este 2021. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aquellos que no han recibido a Jesús como su Salvador, quiero que hagan esta oración corta conmigo. Señor Jesús, he escuchado esta palabra en la cual me identifico porque he vivido mi vida como una vida en la que pensé que no tenía garantías y que no había nada que pudiese hacer. Pero hoy, Señor, quiero tener la garantía de que tú estás en mi corazón y en mi vida y que tengo garantizado lo que vendrá, aunque esté viviendo lo que estoy viviendo. Quiero saber, Señor, lo que es vivir con eso en mi corazón, con tu Espíritu Santo en mi corazón, que me revela que soy tuyo y que todo, Señor, me lleva a un propósito mayor. Por eso, Señor, te invito a que entres a mi corazón. Acepto, Señor, tu sacrificio en la cruz y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Enséñame a caminar contigo a partir de este día. Te entrego mi vida, mi corazón y todo mi ser. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invito a que sigas sintonizando nuestras transmisiones, que leas su palabra. Y creo que desde hoy empieza un nuevo caminar con Cristo. Te envío un gran abrazo, iglesia, a todos mis amigos, a todos los que escuchan. Dios les bendiga en gran manera de parte de nuestra amada congregación, Centro de Orientación Cristiana, Abba Padre. Dios te bendiga y Dios te guarde. Seguimos en contacto.